a dar inicio. Bueno, compañeros, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de tomarnos un café con el profe. Hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo en el café anterior, cuando hablábamos de la herramienta de ArcGIS y cómo con ella trabajábamos mapas estadísticos. De esa reunión salieron algunas inquietudes que tenían que ver con el tema del uso de estas herramientas en un tema que nos gusta a la mayor cantidad de asistentes hoy a este café, que es el catastro. Antes de iniciar, me gustaría pues dar respuesta a algunas inquietudes que me transmitieron durante la semana. Y es, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, este es un espacio informal, donde nos vamos a encontrar con compañeros, con colegas y vamos a tratar temas que nos gustan a todos, que nos apasionan a todos, como es la topografía, la geomática, la agrimensura, y sobre ellos vamos a interactuar. Con relación al tema de hoy, no es una clase, no vamos a tener una clase como tal, lo que vamos a hacer es ir escuchando las inquietudes de los participantes. En el grupo que tenemos nosotros, el día de hoy tenemos ingenieros topógrafos del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, tenemos amigos de Ecuador, de República Dominicana. También tenemos tecnólogos en topografía de Colombia. Entonces, en aras de la claridad y de la precisión del ejercicio que vamos a hacer hoy, para iniciar a hablar de catastro y de herramientas utilizadas en este tema, vamos a hacerlo de una manera inicialmente básica, por llamarlo así. Es presentarles la herramienta, es mostrarles cómo esta herramienta nos ayuda en el tema de la presentación de la información catastral. ¿Ok? Y para eso hemos invitado al ingeniero geodesta Manuel Alejandro Morales. Manuel es gran amigo personal con el cual hemos hecho varios proyectos y en los cuales hemos acompañado a colegas y a empresas en procesos de formación. Manuel es analista en sistemas de información geográfico. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día para todos. ¿Me pueden escuchar con normalidad? Sí, señor, lo estamos escuchando. Perfecto, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, deseo compartirles en este pequeño, breve momento una información bastante nutrida acerca del uso de los sistemas de información geográfica, en este caso, software de código abierto en proyectos de catastro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Como un abreboca a lo que a las grandes potencialidades que nos ofrecen los sistemas de información geográfica en este ámbito. Perfecto. En el anterior café conversamos sobre el uso el ArcGIS. ¿Cuál es la diferencia que es grande? Yo sé que muchos lo conocen y lo han trabajado, pero como para poner en contexto, entre el ArcGIS y el QGIS. Bueno, como tal, las dos son aplicaciones de escritorio, es decir, necesariamente tenemos que tenerlo instalado en nuestro computador para su utilización. Pero una de las grandes diferencias radica en el tipo de licencia. ArcGIS es un software de tipo privativo, QGIS es un software con licencia GNU, es de código abierto, es decir, que ustedes lo pueden modificar según sus necesidades, lo pueden personalizar y no estarían incurriendo en ningún delito. Y también con respecto a su uso, ustedes pueden hacer uso del mismo porque es de código abierto. Ustedes pueden contribuir al proyecto como tal porque detrás del software hay una gran cantidad de personas que nutren el proyecto, que lo actualizan, que están pendientes de los fallos, pero queda de nuestra parte poder contribuir al proyecto, a la continua o el continuo desarrollo del mismo. Como tal, con respecto a ArcGIS Desktop, la diferencia
una de las grandes diferencias también que hay es que esta versión de QGIS es una versión de 64 bits, mucho más potente que la versión de ArcGIS Desktop, que es una versión de 32 bits. Entonces, esa sería también otra de las diferencias. Pero como tal, los dos son software SIG. Desde un punto de vista básico, realizan exactamente los mismos procesos. La interfaz de QGIS es bastante sencilla, es bastante amigable. Y bueno, es cuestión de familiarizarse con el uso de la herramienta. Vale, Manuel, muy claro y es válida la precisión. En Colombia, como en la mayoría de instituciones oficiales o gubernamentales, se trabaja con el ArcGIS y lógicamente el QGIS es un software realmente nuevo. Tengo entendido que más o menos desde el 2008 es que sale a la luz pública, por decirlo de alguna manera, oficialmente. Entonces, pienso yo que por eso es que muchos de los colegas me preguntaban tanto por él, por el software y por estas diferencias o por estas características. Es correcto, Manuel? Bueno, QGIS es un poco más viejito, por decirlo así. Anteriormente se llamaba QuantumGIS, Ah, bueno, pero sí. eh, ahora adoptó el nombre, simplemente se denomina QGIS. Y en la actualidad es utilizado por grandes centros de investigación, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo emplea, la NASA lo emplea, y la mayoría de organizaciones e instituciones están migrando a lo que es software libre, porque ofrece esa posibilidad de personalización de acuerdo al uso que se le vaya a dar, ya sea catastro, ya sea medio ambiente, ya sea, por ejemplo, eh, infraestructuras viales, temas viales, análisis de redes, entre otros. Ofrece esa personalización que no incurriría en en problemas de licencia, por De decirlo así. licenciamiento. Ok. Entonces, Pues sí. Manuel, yo pienso que manos a la obra, le pido el favor para que con un ejercicio práctico miremos y vamos compartiendo con los compañeros los usos de esta aplicación en los temas de trabajo de topografía para catastro. Sí, perfecto, está muy bien. Voy a compartir la pantalla, pero en este momento no lo tengo habilitado. Dice que estoy esperando que me dé el permiso para compartir la misma. Ok, perfecto. Voy a empezar a compartir. Me comentan, por favor, si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Sí, Ok, voy a comenzar a presentar. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. La finalidad de esta presentación es ver las potencialidades del uso de los sistemas de información geográfica, en este caso, en el ámbito catastral. Vamos a realizar esta pequeña presentación utilizando el software QGIS, que es un software de código abierto, ¿vale? De acuerdo. Entonces, lo primero que debemos saber, ¿cuáles son los componentes de un SIG? Un sistema de información geográfica tiene 5 componentes, que son las personas que los utilizan, los datos que nosotros utilizamos, los datos geográficos, los distintos algoritmos y herramientas para realizar los diferentes geoprocesamientos, por supuesto el hardware, que es el computador, las unidades de almacenamiento, y el software. Este es un tema bastante, por decirlo así, bastante práctico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de software en el mercado donde nosotros podemos realizar las diferentes fases de diferentes proyectos y lo podemos aplicar en diferentes ámbitos. Hay software privativos, como por ejemplo ArcGIS y MapInfo, y hay software de código abierto. Hay muchos software de código abierto en el mercado que desde un punto de vista básico, sin necesidad de una exigencia muy alta, nosotros lo podemos utilizar con normalidad. Por ejemplo, entre los más utilizados tenemos QGIS, que es con el cual nosotros vamos a realizar esta presentación. También GBSIG, OpenJump, USIG, entre otros.
Entonces, vamos a continuar. Ya vimos los componentes de un sistema de información geográfica. Recordemos, un software SIG no es un SIG. El SIG son todos los componentes que lo conforman. QGIS simplemente es un software que hace parte de un sistema de información geográfica. Y acá vamos a ver lo que tiene que ver con la componente de los datos geográficos. Nosotros cuando trabajamos en un sistema de información geográfica, con respecto a los datos tienen dos componentes. Una componente espacial y una componente temática. La componente espacial es la que nosotros levantamos en campo, ¿vale? La parte física, lo que tiene que ver con el levantamiento de coordenadas, de linderos, de áreas, entre otros. Toda la información que nosotros levantamos en campo pertenece a la componente espacial de los datos, lo que tiene que ver con la geometría. Pero esos datos, en ese mismo archivo está incluida lo que es la componente temática, lo que son los atributos, las características, las propiedades de esos datos. Nosotros podemos incluir N cantidad de atributos. Por ejemplo, de esta parcela, nosotros tenemos en la base de datos que tiene asociada, en la componente temática, en sus atributos, quién es el propietario de esa parcela, cuál es el código predial o el código catastral de esa parcela, cuál es el área de esa parcela. Así como mucha otra información, nosotros la podemos incluir o trabajar dentro de los datos geográficos. Llámese Shapefile, GeoPackage, PostGIS, entre otros. Nosotros toda esta información la trabajamos en conjunto. Y con respecto al catastro, recordemos que el catastro tiene tres componentes. Una componente física, una componente jurídica y una componente económica. Por ejemplo, la componente espacial, nosotros la trabajamos en el catastro físico. La componente temática, nosotros aquí en la tabla de atributos podemos incluir quién es el dueño del predio, por ejemplo, en la parte económica, la valoración del predio y también en función de la valoración del predio, cuál es el impuesto que debe pagar, la parte fiscal como tal. Nosotros lo podemos calcular acá también. Y con respecto al catastro físico, en la misma tabla de atributos nosotros podemos reflejar las propiedades geométricas. Si es un polígono, tenemos área y perímetro. Si es una línea, la longitud de las líneas. Si son puntos, las coordenadas de cada uno de esos puntos. Todo eso nosotros lo podemos incluir acá en la componente temática. Y recordemos que todo esto hace parte de un mismo dato. Es decir, lo trabajamos en conjunto. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a dirigirnos a QGIS para ver cómo es esto de las componentes de los datos. ¿Vale? Ok. Yo voy a cambiar acá. Me indica, por favor, si están viendo el software. Sí, señor. Ok, vale. Aquí yo tengo una gran cantidad de parcelas que nosotros las obtenemos de diferentes formas. Por ejemplo, acá en Colombia, nosotros nos podemos apoyar en datos abiertos del IGAC. Les voy a mostrar la página. ¿Están viendo la página? Sí, señor. Ok. Ustedes escriben datos abiertos IGAC en su buscador de Google. La primera opción, ustedes se van a ir a la sección datos abiertos y en la sección de catastro, aquí ustedes van a tener la documentación con respecto a los diferentes elementos que nosotros necesitamos para realizar buenas prácticas, como por ejemplo este documento, ya se lo voy a mostrar, lo que es la estructura del código predial, cómo está conformado ese código, de dónde sale cada uno de esos datos, ¿vale? Pero también nosotros podemos descargar, por ejemplo, una base de datos completa de lo que es esos elementos catastrales, o lo podemos descargar de forma individual. Por ejemplo, acá lo que es solo construcción, la parte rural, lo que es la nomenclatura, los sectores, los terrenos, lo que son veredas, lo que son construcciones, lo que son manzanas. Tenemos todos estos datos a nuestra disposición. Ustedes lo pueden descargar. Tengan en cuenta que no, en muchos casos no aparece la información completa de la ciudad, pero como son datos abiertos, ustedes la pueden solicitar al IGAC vía correo electrónico y ellos se las facilitan.
por eso no hay inconveniente. Entonces, fíjense que acá en datos abiertos ustedes tienen una gran cantidad de información a su disposición para que ustedes descarguen los datos y los puedan utilizar. Ok, volviendo a QGIS, acá nosotros tenemos lo que son los datos geográficos. En este caso, esto es una capa de parcelas. Si vemos su información en sus propiedades, esto es una capa de tipo shapefile y la geometría que almacena es un polígono. Los shapefile tienen la particularidad de que solo almacenan un tipo de geometría. Es decir, ustedes tienen un shapefile de polígono y ahí ustedes almacenan solo polígonos. Tienen un shapefile de línea y solo almacenan líneas. Y tienen un shapefile de puntos donde solo se almacenan puntos. Lo que ustedes están viendo acá en pantalla es lo que es la componente espacial, lo que es la geometría. El área, por decirlo así, ese polígono representa el área de cada una de esas parcelas o predios. Y nosotros también, a partir de ese archivo, que es un único archivo con extensión shapefile, nosotros tenemos lo que es la componente temática. Yo voy a abrir lo que es la tabla de atributos y aquí nosotros tenemos las características de ese predio. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, también incluimos lo que es el área en metros cuadrados de cada uno de estos predios, el perímetro en metros cuadrados y el identificador, lo que son los números cívicos. Nosotros, en función de esta componente, lo que es la componente temática, nosotros podemos realizar muchos procesos. Podemos simbolizar, es decir, cambiar la representación en función de cualquiera de estos atributos. Las columnas se denominan atributos, que son las características de cada uno de esos predios. Las filas vienen representando cada uno de los predios como tal. Fíjense, a lo que yo selecciono una fila, acá se selecciona un predio, el predio correspondiente. Entonces, nosotros con esta información temática podemos utilizarla para realizar otros procesos, por ejemplo, el etiquetado. Yo quiero etiquetar acá los predios por el número cívico. Entonces, me voy a la sección de etiquetas y en función del número cívico, ok, yo realizo el respectivo etiquetado. Entonces, él ahora me muestra, me identifica acá cuál es el número cívico de cada una de esas parcelas. Eso es una de las cosas que se puede hacer con la componente temática. También se puede hacer otro tipo de representaciones, por ejemplo, la simbología. Primero, yo voy a mostrarles una de las cosas que se puede hacer. Por ejemplo, aquí nosotros en el SIG, en la parte de los atributos, nosotros podemos incluir o llamar otro tipo de elementos. Por ejemplo, acá en una de las parcelas, yo en uno de los atributos incluí una de las fotos de esa vivienda. Entonces nosotros simplemente al pasar el puntero del mouse por esa parcela nos muestra la foto de esa vivienda. Nosotros también lo podemos incluir para darle más vistosidad a nuestro software y a la información que nosotros estamos representando. En este caso es una foto 2D, pero nosotros también podemos incluir una foto 3D, perdón, una foto 360 para nosotros poder visualizarlo apoyándonos en un software externo. También lo podemos hacer. Si nosotros queremos incluir más información, también lo podemos hacer. Por ejemplo, quiero que me muestre acá, ok. Por ejemplo, que me muestre el número cívico. Entonces, coloca acá, el número cívico es... Entonces, acá le coloco el valor del número cívico. Entonces, a lo que yo pase por acá, me va a decir el número cívico es 4091 y me muestra la foto también. Nosotros podemos incluir
mucha más información para que nos lo muestre de esta forma, a través de una ventana emergente, y nos estamos apoyando en la información que está acá, en la componente temática, lo que es la información atributiva. Otra cosa que nosotros podemos hacer, y es la gran ventaja que tienen los sistemas de información geográfica, es la de realizar procesos o tareas que hacerlas manualmente serían muy tediosas. Por ejemplo, yo tengo acá una capa de usos de suelo. Y yo quiero ahora que me diga o que me indique, que me agregue acá a la capa de parcelas, a qué uso de suelo pertenece cada una de esas parcelas o cada uno de esos predios. Entonces hay un proceso que nos permite hacerlo que se llama intersección. La capa de entrada la que voy a alterar va a ser parcelas y la capa que se va a superponer será uso de suelo. Al ejecutar el proceso, me va a generar una nueva capa con el siguiente resultado. Ok. Acá me muestra la respectiva parcela y el uso del suelo al cual pertenece. Por ejemplo, esta parcela tiene un uso de suelo de vivienda unifamiliar. Veamos cuál es esa parcela, sería esta de acá. Y nosotros automáticamente agregamos de forma masiva, aquí hay, en esta pequeña muestra, hay un total de 969 parcelas. Y fíjense que nosotros en forma casi instantánea agregamos la información de uso de suelo, la intersectamos. Y de esta forma hacemos procesos que serían muy tediosos hacerlo uno por uno, lo hicimos de forma masiva. Otra cosa que nosotros podemos hacer o que nos permite realizar los software SIG son lo que se denominan atlas. Por ejemplo, veamos por acá. Ok, un atlas nos permite realizar planos individuales de cada uno de estos predios, nos permite realizarlo de forma masiva. Es decir, realizar la exportación, ustedes ya tienen un respectivo formato, y realizar la exportación de forma masiva. Si son 900 predios, ustedes simplemente configuran el atlas una sola vez con el formato del plano de mensura, la información que debe llevar, y automáticamente le genera, en ese caso de forma individual, 969 planos de forma automática. Tardaría un poco en hacerlo, pero más tardaría hacerlo uno por uno. Sería, por ejemplo, veamos acá. Vamos a ver Atlas. Vamos a crear un nuevo Atlas. Ok. Ok. Acá ustedes en el diseñador de impresión realizan lo que son las salidas gráficas, los planos, los mapas, como ustedes van a representar esos datos geográficos. Aquí ustedes tienen una gran cantidad de herramientas que pueden añadir barras de escala, la escala numérica, una flecha de norte, cuadrículas, todo lo que ustedes deseen insertar lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso lo voy a hacer rápido. Voy a añadir el mapa, que es la información que tenemos acá en el software. Voy a añadir otro elemento, por ejemplo, una flecha de norte. Voy a agregarlo por acá. Ok, entonces fíjense, nosotros vamos a crear un atlas. Voy a configurar el atlas. Acá voy a activar que me genere el atlas. La capa que voy a utilizar va a ser parcelas. El nombre de la página será el número cívico en función de este valor que nosotros vamos a generar cada uno de los planos. ¿Vale? Entonces, ya estamos listos por acá. En propiedades del elemento, nos vamos acá, controlado por Atlas. Y acá, que se ajuste al objeto. Entonces, yo genero mi Atlas. Y fíjense, a medida que yo voy pasando de hoja, él me va generando automáticamente la vista de los planos. Nosotros podemos hacer otra información dinámica, la podemos insertar. Por ejemplo, yo voy a agregar un texto acá
y voy a insertar una expresión que me diga plano, por ejemplo, plano del predio. Cierro acá y voy a concatenar y voy a agregar una variable que a medida que yo cambie el plano me cambie también ese valor. Voy a agregar la variable nombre de página del Atlas. Entonces acá voy a cambiar esto, el tamaño de la letra, voy a centrarlo y que esté en el medio. ¿Ok? Entonces fíjense lo que sucede ahora. Voy a marcar acá algo importante que es el marco. Ok, voy a agregarle un marco. Fíjense ahora, sería el plano del predio 1335. A medida que yo cambio, fíjense que cambia también la etiqueta. Plano del predio 1330, 1331, 1320 y así sucesivamente. Ustedes pueden realizar esto a una escala fija o el software lo realiza de acuerdo al mejor ajuste que se pueda mostrar con respecto a esta extensión que es la parte geográfica. Entonces, esta es otra forma de automatizar. Aquí hay 900 predios, 969 predios, y ustedes automáticamente, por supuesto, hay mucha más información que hay que agregar, por ejemplo, los datos geográficos, la información de los dueños, pero si esa información nosotros la tenemos en nuestros datos, la podemos colocar de forma dinámica. No nos ahorramos el editar manualmente 969 predios, sino que se configura una sola vez y de forma automática nosotros generamos todos esos planos. Vale. Otra cosa muy importante, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con este software SIG, por ejemplo, es esta posibilidad. Nosotros tenemos base de datos multiusuario, en este caso Postgre, con la extensión PostGIS. Nosotros podemos guardar todos estos datos espaciales, todos estos datos geográficos, y podemos realizar algo que se llama edición multiusuario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un grupo de trabajo, tenemos un proyecto muy grande, qué sé yo, 200.000 predios que hay que levantar, que hay que actualizar. Entonces, si nosotros tenemos una sala de trabajo donde hay 20 editores cartográficos, nosotros utilizamos esta base de datos y podemos realizar algo que se llama ediciones multiusuario. Es decir, los 20 computadores que tienen instalado el software están trabajando en red conectados a esta base de datos y realizan todos ediciones al mismo tiempo y se van almacenando en tiempo real en una única base de datos. Nos eliminamos eso de trabajar archivos individuales en diferentes computadores y tener que recopilarlos. Nos ahorramos ese paso de la recopilación. Entonces, nosotros podemos realizar, tenemos esta posibilidad a nuestro alcance, y lo más importante de todo, no tenemos que pagar por esto porque PostGIS también es de código abierto, es gratis. Entonces, Ingeniero Manuel, disculpe, sonido. Perfecto. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Perfecto. Entonces, es importante tener esto en cuenta, que tenemos grandes herramientas a nuestra disposición. Por lo general, nosotros tenemos lo que son estos datos geográficos, ya sea un formato shapefile, ya sea un formato geopackage, independientemente de cómo nosotros almacenemos nuestra información, nosotros podemos explotar estos datos, representarlos de diferentes formas. Por ejemplo, algo importante, vamos a hacer un ejercicio rápido acá. Aquí hay diferentes usos de suelo. Vamos a calcular, por ejemplo, lo que tiene que ver con un impuesto que una persona tendría que pagar, dependiendo del uso del suelo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá lo que son las viviendas unifamiliares, todo lo que son viviendas unifamiliares, de forma rápida. Ok. Fíjense acá que me muestra solo, según la consulta que yo hice, todo lo que es vivienda unifamiliar, y aquí me lo selecciona también en esta capa. ¿Ok? Todo lo que está seleccionado en amarillo son viviendas unifamiliares. Entonces,
En función de esto, yo voy a agregar un nuevo campo y voy a agregar el precio por metro cuadrado para las viviendas unifamiliares. Claro, esto varía también del estrato y de muchas otras variables, pero lo voy a hacer como ejemplo. Entonces, yo voy a utilizar una herramienta que se llama calculadora de campo, voy a crear un nuevo campo, un nuevo atributo, donde me indique el precio por metro cuadrado. Entonces, este tipo de datos será decimal doble, ok, y vamos a colocarle que el valor por metro cuadrado es de 500,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, se va a crear un nuevo campo donde todas esas viviendas van a tener un valor de 500,000 pesos, de 500,000 metros, de 500,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, le doy a aceptar, fíjense que se genera el nuevo campo con ese valor de 500,000, el valor de el metro cuadrado. Ok, ahora yo quiero calcular cuánto vale lo que es cada uno de esos predios, el avalúo, según ese valor. Entonces yo genero un nuevo campo, la calculadora de campo, ya genera un nuevo campo, voy a colocar aquí avalúo. Entonces como yo tengo acá el área de cada uno de esos predios, lo que voy a hacer es multiplicar el área por el valor del el metro cuadrado. Entonces acá yo utilizo el área en metros cuadrados y lo voy a multiplicar por el precio en metros cuadrados. ¿Ok? La salida será en decimal doble, ¿vale? Perfecto. Y vamos a calcularlo. Fíjense los valores que nos arrojan. Tenemos acá este que tiene 5.355 metros cuadrados. Ajá. Nos está dando un valor de bastante alto. Entonces, fíjense, acá nosotros calculamos los precios de cada uno de esos valores, de cada uno de esos predios, y también nosotros podemos calcular de esta misma forma el impuesto que debe pagar cada uno. Por ejemplo, si es de un 10%, entonces vamos a colocar aquí predial, impuesto predial, la salida será número decimal doble, ¿ok? Entonces sería, vamos a suponer que es el 10% anual que tiene que pagar. Entonces al valor del avalúo lo vamos a multiplicar por 0.10, que sería el 10% de ese valor total. Entonces al multiplicarlo, al utilizar la operación, aquí nos indica cuál sería el valor que tiene que pagar cada uno de ellos por por ese predio. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir calculando, nosotros podemos ir realizando los diferentes procesos que conforman el catastro, lo que es la parte física, la parte jurídica y la parte económica. Todas esas componentes nosotros las combinamos en un único dato y las manipulamos en conjunto dentro de un software de sistemas de información geográfica. Entonces, son grandes las potencialidades que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos automatizar procesos. La información que nosotros levantamos en campo, ya sea a través de un levantamiento con estación, con posicionamiento satelital o a través de un levantamiento fotogramétrico donde nosotros tengamos la ortofoto, toda esa información nosotros también la podemos incorporar acá. Por ejemplo, las coordenadas, podemos hacer la importación de la lista de coordenadas. Con levantamiento fotogramétrico, nosotros tenemos la ortofoto, la cargamos acá y empezamos a vectorizar los linderos. Por ejemplo, vamos a ver algo acá. Vamos a hacerlo rápidamente. Ok. Fíjense acá. Si ustedes tienen su ortofoto, desde acá, ustedes pueden ver los predios. Ok. Vamos a buscar una parte por acá. Si ustedes ven los límites de los predios, por ejemplo, vamos a agregar una nueva parcela. Desde acá, ustedes pueden levantar la respectiva información. Veamos hasta acá. Ok.
y fíjense que ustedes con una orto levantan también la información. Pueden ver, si pueden apreciar los linderos, tanto de la construcción como los límites de la construcción como los del terreno, esa información aquí también se puede levantar de una forma automática. Los atributos, después que ustedes generan el polígono, voy a generar otro polígono, acá, ustedes aquí pueden incluir la información atributiva, los detalles, según como ustedes tengan configurado su archivo, ustedes introducen aquí los detalles correspondientes a ese predio. Entonces, son muchas las cosas que nosotros podemos hacer, hay muchas cosas por explotar, tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, de análisis, de representación, de trabajar en conjunto. Entonces, la oportunidad es, o la invitación es a que conozcan el software, lo utilicen. El hecho de no pagar licencia nos ayuda mucho, ya que también nos permite ofrecer costos mucho más atractivos o precios mucho más atractivos al momento de ofrecer nuestros servicios. Y bueno, con esto hemos terminado esta presentación. Las dudas, inquietudes, con mucho gusto se las responderé. Gracias, Manuel. Manuel, yo pienso que sí nos da espacio para unas inquietudes, unas dudas. Por tiempo, cerramos ahorita un momento, podemos ir por otro cafecito y en un minutico, 2 minutos, si quieren, podemos volver a ingresar con el mismo link que tenemos, ¿de acuerdo? Y abrimos para preguntas, para que tengan listas las inquietudes y preguntas. Perfecto, perfecto. Ok, entonces volvemos, nos vemos en un minuto. Perfecto. Bueno, después de este pequeño break, descanso, y tiene Manuel muy interesante, muy práctica la herramienta. Yo sé que muchos, lógicamente, si no están familiarizados con ella, de pronto se pierden en algunos espacios. Pero en general me pareció muy práctica y sobre todo la presentación de ella. Lógicamente, mucho más por explorar. ¿Qué nos quedaría pendiente de este primer presentación de la información, ingeniero? Bueno, fíjese que acá la gran potencialidad de los SIC es poder incluir una gran cantidad de herramientas externas, muchas formas para nosotros mostrar la información. No solo es ver las parcelas como tal allí en el mapa o en la vista de los datos. No es solo ver las etiquetas, sino que nosotros podemos incluir imágenes. Nosotros, por ejemplo, si tenemos el documento del predio, por decirlo así, el título de propiedad, nosotros también lo podemos llamar con hacerle un clic, le damos clic al predio y nos muestra si está disponible, si nosotros lo tenemos disponible, nos muestra ese archivo que tiene el título del predio. O sea, son muchas cosas las que nosotros podemos hacer, que podemos analizar, muchas formas de representar, de automatizar. Entonces, es cuestión de conocer la herramienta, saber lo que se está haciendo para siempre realizar unas buenas prácticas. Y bueno, si queremos ir más allá, nosotros podemos hacerlo. Si conocen un poco de programación, de lenguaje de programación, pueden automatizar aún más los procesos, las tareas tediosas, por verlas automáticas y hacerlas el flujo de trabajo mucho más eficiente. Usted acaba de decir algo, programación. Sí. En estos días que estaba participando yo de un congreso virtual, precisamente uno de los temas que más hacían énfasis es en el tema de la programación, como que era algo que se venía hablando reiterativamente antes de el episodio COVID, pero que hoy ha cogido muchísimo más relevancia, es conocer de programación. Veo que en algunos de los ejercicios y se puede mejorar, por decirlo así, o personalizar mejor
el software para nuestro proyecto específicamente, ¿es cierto? Así es. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con la componente temática, que hacemos consultas, que queremos hacerle preguntas a nuestros datos, utilizamos una estructura de lenguaje que se llama SQL, que es un estándar que se utiliza por lo general en base de datos de este tipo, y que nosotros tenemos una sintaxis específica para nosotros hacer consultas a nuestros datos. Por ejemplo, trabajamos con Software 6 y vamos a hacer consultas a nuestros datos, debemos saber las consultas SQL, porque hay un total de 169 funciones o expresiones que nosotros podemos utilizar con el lenguaje SQL. Son muchas cosas que nosotros podemos consultar de diferentes formas para comparar también. Entonces, primordial, SQL. Empezando en sí, hay que conocer ese lenguaje, conocer cómo utilizarlo para nuestras consultas. Lo que tiene que ver ya con personalización, bueno, tenemos que saber un poco de HTML para darle otra potencialidad a nuestro trabajo. Y también, por ejemplo, si trabajamos con QGIS, saber un poco de Python. En este caso, las versiones nuevas de QGIS, Python 3, ya sea 3.6, 3.7, pero la versión 3 de este lenguaje. Entonces, la idea de la programación como tal es personalizar nuestro flujo de trabajo para automatizarlo. Es decir, una tarea que sea tediosa, hacerla de forma automática para nosotros ser un poco más eficientes. Pero dar esa personalización, porque todos los flujos de trabajo son diferentes en las diferentes áreas en las cuales nosotros trabajemos. Es por eso que una herramienta no puede servir para todo. Y nosotros en QGIS tenemos una gran cantidad de herramientas y complementos, pero tal vez si nosotros queremos aumentar la eficiencia en nuestro trabajo, debemos personalizar una herramienta que nos permita realizar el proceso mucho más rápido. Esa es la ventaja de los software de código abierto. Sí, el poder modificarlo a su necesidad. O sea, nosotros poder realizar esa modificación según nuestra función, nuestra área de trabajo, según nuestra necesidad. Eso Entonces, no quiere no, decir, perdón, Manuel, que lo interrumpa, porque es que Daniel me estaba haciendo una pregunta, David, perdón, en el sentido de que eh, para manejar QGIS era necesario saber de programación. No, no, no. Son dos cosas diferentes. O sea, el software como tal es amigable, como lo vieron en el ejercicio que hizo el ingeniero. Lo que estamos hablando en este momento es que podemos personalizar algunas tareas para nuestros proyectos. Ese es otro tema diferente, pero no que necesitemos saber de programación para conocer la herramienta. exactamente, así es. Iniciando, lo que sí se debe conocer son las consultas mediante SQL, porque nosotros vamos en algún momento a consultar nuestros datos. Por ejemplo, queremos saber, bueno, cuáles son los predios que tienen un área entre 500 metros cuadrados y 1000 metros cuadrados, que me los seleccione. Bueno, utilizando esa estructura, ese lenguaje de consulta estructurado SQL, nosotros podemos preguntar eso a nuestros datos y que nos los muestre en pantalla. Entonces, esa es la idea. Iniciando, saber SQL. Más adelante, mayor profundidad, mayor personalización, sí, manejar otros lenguajes. Ok, perfecto. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún aporte? Vale, listo. Creo que ha quedado clara la información. Pues agradecerles a todos por la asistencia. Pero, bueno, antes de terminar, un pequeño spot publicitario. No sé si ustedes conocieron, pues en las redes hace poco compartí una actividad que está haciendo la Universidad de Pereira. Es un congreso catastro post-COVID. Como yo sé que muchos de los que están aquí, el tema de catastro les apasiona, les gusta, entonces quería también volverles a compartir la información. Comenzó el miércoles anterior y va hasta el primer miércoles de julio. Todos los miércoles a las 6 de la tarde es virtual, es gratuito. Perdón un segundo a ver si les puedo compartir. Voy a...
Yo ya me inscribí, hoy a las 6 hay una, profe. Ah, bueno, perfecto. Es eso lo que, y no sé si de pronto- Catastro multipropósito en Colombia. exactamente. Espérame un segundo, si la tengo acá. Bueno, no sé si la estén viendo. Sí, sí, lo estamos viendo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, ok. Entonces, por si de pronto alguien está interesado en eso, hoy hablan de modernas técnicas de evaluación masiva del suelo urbano, por Everton da Silva de Brasil. El próximo miércoles, modernas técnicas de evaluación masiva del suelo rural de Ecuador, y así sucesivamente hasta el día 1 de julio. Entonces, no sé si de pronto están interesados, me comentan que las inscripciones estaban hasta la semana pasada, no sé si de pronto todavía continúen abiertas, creo que sí, porque la respuesta ha sido bien interesante.